Te pongo un ejemplo de hasta dónde pueden llegar, ¿vale? La velocidad de la luz es la velocidad máxima que puede llegar cualquier objeto en el universo. Nadie puede superar eso. Bien, eso es la definición de la de relatividad Ujú. especial y Y todo todo lo eso. demás. Bien, ya tenemos galaxias que van casi al doble de la velocidad de la luz, alejándose de nosotros. No, es que es el universo el que se expande. Digo, vamos a ver. Cuando ya me haces trampa con el tablero, que me coges y me lo mueves, ¿para qué te vas a poner a discutir con esa gente si no vas a ningún sitio? Es decir, No, si totalmente. la base de todas tus teorías, que es la velocidad de la luz, es el máximo de la velocidad a la que se puede ir, de repente ya lo puedes expandir de cualquier manera, Sí, sí, ya está. Listo. es que Es. me vas a hacer trampa siempre, siempre. Y Exacto. además, todos te lo van a creer. Y luego hablas de magufos. Digo, madre mía. O sea, pues sí que has hecho tú cosas con el universo, ¿no? Desde el momento que Einstein saca la teoría que el universo, él busca que sea estático y por eso mete la constante cosmológica para que le cuadre con su visión del mundo ahí judía, ¿no? Un universo estático Ujú. y eterno. Sí, inmutable. Y luego resulta que no, que es que se expande, pero es que no se expande, es que aquello se dispara increíblemente. Sí, Y sí, por luego eso. todo eso calculado por un tema que es el corrimiento al rojo, que el corrimiento al rojo tiene 50.000 explicaciones, pero solo se admitía aún, que es la velocidad. Exacto. Y claro, cuando ya la cagas, pues ya no tienes salida, ya tienes que tirar para adelante. Pues entonces tengo que meter la expansión del universo, porque si no, las galaxias se me alejan ya más de la velocidad de la luz y bla, 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 bla. Y no veis que no, Pero volvemos a lo esto no mismo, Paco. encaja. Volvemos a lo mismo que tal vez es la parte que más cuesta a la persona de a pie, ¿no? Al ser humano, me gusta decir más que la persona. Al ser humano de a pie, muchas veces lo que no termina de darse cuenta, que en el fondo de todas estas teorías está el origen del ser humano. El origen de esta realidad. Que vos te quedes. El punto inicial es el origen. ¿De dónde? ¿Quiénes somos? Bueno, ¿no? Todas esas preguntas fundamentales de la existencia. Acá está la ciencia moderna, ¿no? Con todo su bagaje de este tipo de explicaciones. Entonces, depende a donde vos te quedás yendo para atrás, te vas a pensar que solamente es una cuestión científica, es solamente una cuestión tecnológica, es solamente si la NASA dentro de 20 años va a mandar un satélite nuevo que vaya a medir con más precisión el fondo de microondas. No, todo este quilombo es una cuestión religiosa. Es una cuestión de controlar la narrativa de quién sos, qué haces acá y por qué venís. Porque como lo estamos viendo en la sociedad, controlando esa premisa, te pueden hacer cosas, te pueden dar un valoramiento de tu propia existencia que a vos no te conviene. Básicamente, y de Claro, ahí te van a manipular un montón de cosas. Pero sí, sí, bueno, sí. es profundo el Y tema. es que eso tiene su contraparte psicológica. Es, yo no te puedo mantener en un trauma, que es lo que yo necesito para poder manipularte, si tú tienes la sensación de ser un creador y eterno. Entonces, tú estás en esta vida y esto es un juego, porque tienes una vida infinita y además tienes capacidad de creación. Luego este juego tú lo modificas también. Si tú tienes esa percepción de ti, nadie te manipula. Exacto. Entonces, necesitan quitarte esas dos visiones, esas dos capacidades, para que estés en un valle de lágrimas, en el que ellos son los salvadores y entonces te tienes que acercar a ellos para sufrir lo menos posible. Exactamente. Entonces, estamos aquí hablando del éter y ciencia, pero que en el fondo es todo eso lo que está detrás Ujú. del sistema. ¿Bien? La ciencia, si siempre se ha dicho, el conocimiento es poder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la ciencia te va a dar el poder gratis a ti? ¿Te va a ofrecer el conocimiento a ti gratis? Dale ¿O que te va. van a dar lo que necesitan ellos para que tú sigas en ese pool? No me hagas leer el protocolo 2 de los sabios de Sion, por favor, donde habla de las leyes científicas que le hemos hecho creer a los gentiles. Maestro, continúo, me quedo aquí. Pues mira, yo creo que nos vamos a saltar a la parte de la transmutación ya. Ah, bueno. Ok, vamos salteando un poquito toda esta idea de... ¿No querés hacer un repasito rápido? Nada, vamos directo a la transmutación. Es que, en el fondo, el éter lo que te están contando es,
desde los tiempos antiguos, ellos consideraban que existía una quinta esencia, es Bien, decir, haceme las este resumen. esferas celestiales se tenían que mover sobre algo. Ujú. Tiene que haber un medio, la nada. ¿Qué se va a mover en la nada? La nada que soporta, ¿no? No puedes mantener una estructura en la nada. De hecho, la nada es inconcebible. ¿Cómo te imaginas tú la nada? Quitando cosas, pero no lo No, puedes imaginar eso. Bien, entonces, está claro que al final tus percepciones son percepciones sobre la realidad externa. Bien, aquello que veíamos al principio es, tú no te puedes imaginar cosas de la nada, todo viene de la percepción. Luego tú también tienes la sensación de que hay determinadas cosas que no te encajan porque no has tenido una experiencia con eso, no existen en tu experiencia. ¿Vale? ¿A qué se llega en el siglo XIX? Con todo ese viaje que pueden hacer desde la ciencia de los griegos, pasando por Newton, Edad Media, todo esto. En el siglo XIX tienen claro que tenemos la luz y la luz se transmite como una onda. Para que una onda se transmita se necesita un medio, sí o sí. Una onda no es es una propagación de una energía, pero no tiene por qué propagar materia. Pero necesitas el medio material para que eso se produzca. Luego, si yo tengo explicados todos los efectos de la luz, todos, difracción, refracción, lentes, todo lo tengo explicado con ese modelo ondulatorio y el modelo de partículas no funciona, necesito sí o sí un medio. Y ellos tenían claro que era el éter luminífero. ¿Bien? Lo que pasa es que tenía unas cualidades muy especiales que no encajaban con la materia con la que nosotros interactuamos normalmente. ¿Bien? Ese es el único problema del éter, que es muy especial. Que ahora nosotros no lo vemos tan raro, porque nosotros que ya tenemos ese conocimiento un poco, nos suena la cuántica, nos suenan los superconductores, ujú. nos suena la superfluidez, cuando se enfría el helio a 2 grados, aquello empieza a hacer cosas raras, pues entonces dices, vale, pues entonces aquellas características que pedían para el éter luminífero se pueden dar a esas temperaturas tan bajas, en ese vacío. Bien, que lo llamamos vacío porque hay muy poca densidad de materia, pero es el medio sobre el que se propaga todo. ¿Bien? Aquí el problema que se encuentran es que el electromagnetismo, ¿bien?, es una teoría que de fondo necesita el éter. De fondo está Ujú. modelando cómo funciona ese éter que se expresa en ese campo electromagnético. Bien, lo que pasa es que son unas ecuaciones tan complicadas que cuesta entenderlas, hacerte un modelo de cómo funciona eso. Bien. Y a finales del siglo XIX, el señor Tesla está haciendo experimentos y está consiguiendo generar energía. Y él dice que es una energía inagotable. El señor Tesla Sí, él no es la como el genera, gran científico. la extrae, podría decirse. Exacto, la extrae de algún sitio, porque él empieza a hacer experimentos con campos electromagnéticos muy extraños. Empieza a subir unas frecuencias altísimas y consigue crear unos chispazos tremendos, unos voltajes tremendos, pero que puedes tocar y no te pasa nada. Y eso va en contra de lo que se suponía que era electricidad. Tú tocas algo que tenga 400 voltios y te quedas frito. Bien. Y él conseguía eso, unos voltajes tremendos que no afectaban a la vida, no te dañaban. Y además podía medir campos electromagnéticos que no se podían apantallar. Y eso con la teoría electromagnética que se utilizaba, la que se había simplificado, no era posible. Para eso estaban las jaulas de Faraday. Si tú pones un conductor, te Ujú. puede apantallar y dentro de la jaula no hay campo electromagnético. Pero él encontraba efectos dentro de esa jaula. ¿Qué significa? Que estaba encontrando la parte de la teoría electromagnética que habían eliminado. Consciente o inconscientemente, se habían quedado con la parte de la teoría electromagnética que necesita energía para funcionar, que necesitas aportar siempre energía para obtener un trabajo. Y habían eliminado la que te daba la capacidad de obtener esa energía del éter. Y es donde se expresa el campo electromagnético. Sería una propiedad del éter. Bien. Ese sería el juego de fondo. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que si tú me estás proponiendo que se puede sacar energía de la nada, del éter, del vacío, pues a mí no me interesa. Y por lo tanto tengo que
capar esa posibilidad de la mente de todos los científicos y tengo que apoyar una teoría, por estúpida que sea, sin base, ¿bien? Para que nadie se ponga a investigar eso. Y entonces cojo la teoría de un tío que está en una oficina de patentes y la subo a una categoría increíble, que los grandes de la época no se explicaban, porque el tema del éter duró por lo menos hasta los años 20. No es algo que en 1905 publica este y ya se acabó el problema. No, sigue ahí. Porque es que Einstein lo que dice es, no, no, es que ya podemos quitar. El vacío es vacío. Dice, vale, ¿y cómo se propaga la luz? Bueno, pues entonces él dice, bueno, yo tengo la teoría esta del efecto fotoeléctrico y es que la luz también es una partícula y entonces ya puede viajar en la nada. En la nada. Puede viajar. Y dices, y una partícula en la nada. Es decir, tú solo conoces las partículas que están dentro de algo, en un medio. Claro. Tú tienes la capacidad de hacer un experimento para encontrar esa partícula en la nada, cómo No, se va a no, comportar o si va a desaparecer. claro, me imagino, acá está la nada, acá está la partícula. Entró en la nada. Se volvió parte de la nada. Si es que Entró al agujero negro. No, pero es un además, punto esta es la historia inconcebible. de siempre, Paco. Es decir cómo funcionaría bueno, en este caso, la partícula en la nada, nunca habiendo experimentado eso. Exacto. Y entonces no es falseable jamás. Claro. Ni siquiera es demostrable, ni tampoco es falseable. Claro. O sea, no hay manera de decir, bueno, no, entonces no es científico. Yo no puedo entender cómo esto es ciencia. Por eso ahora vuelven con la de tener que justificar. Han logrado crear de la nada algo. Porque tienen que volver a como a justificar eso, ¿entendés? O sea, porque esto no pasó hace 500 años. Todavía lo estamos debatiendo, básicamente. Claro, claro. Pero es que además, en la propia física, sí es que todo está. O sea, las bases de la física no te permiten decir esto. No. Por ejemplo, hay teoremas con los que consigues sacar las leyes de conservación, conservación del momento lineal, conservación del momento angular, ¿no? Cuando dejas un objeto a una velocidad se sigue moviendo, si no hay rozamiento, sigue girando, o la conservación de la energía. Para que haya conservaciones, bien, en el espacio tiene que haber simetrías. ¿Qué simetría tiene la nada? Hay que preguntarle a Eso Paul Dirac. es algo que se lo tienes que aplicar a un medio. ¿Qué simetría tiene la nada? Es decir, cuando tienes la pantalla en negro, te lo pongo como un ejemplo de simetrías que utilizas cuando creas algo, ¿no? En digital. Tienes que marco de Pues referencia. Tienes que tener un marco de referencia, un medio con respecto al que haces las operaciones, ¿no? La nada, ¿qué simetrías tiene? Pues entonces no hay posibilidad de tener estados conservados o cantidades conservadas. Es que no encaja por ningún lado. Bueno, a lo que vamos. El asunto es, me tengo que cargar el éter porque si no del éter se puede sacar energía. Bien, es un medio y puedo obtener cosas de ese medio. Y ese es el fondo por el que se tiene que eliminar. Sí, a ver, Es que, sin ir mira, más ahí lejos, justo lo tienes. sin ir más lejos, digo, del agua se puede obtener energía hidráulica, por así decirlo, ¿no? Entonces el problema, y acá vuelven los intereses de aquellas élites que manejan los desirios del mundo a través de la capitalización de mercado, de materias primas, etcétera, en donde nuestro sistema nada es libre, nada te lo pueden dar gratis, menos la información. Pues mira, en la siguiente diapositiva además lo tienes. El propio Einstein, en 1920, dice, según la teoría general de la relatividad, es impensable la existencia de un espacio sin éter. Punto, ya está. El éter es el espacio-tiempo. Es algo material, es un medio. Que sí, creo que modifica el tiempo, pero ¿por qué modifica el tiempo? Porque nosotros medimos el tiempo por electromagnetismo. Nosotros somos seres electromagnéticos. Si por alguna casualidad la velocidad de la luz cambiara, nosotros no nos daríamos cuenta porque internamente todo se ajustaría a la velocidad, a la nueva velocidad de la luz. Pero si hay otro fuera, con otras condiciones, para el que la velocidad de la luz es diferente,
pues entonces nos vería o más acelerados o más lentos. ¿Bien? Pero nosotros en nuestro medio somos coherentes con esa velocidad. Si en un punto del espacio el éter está más comprimido, en otro punto del espacio el éter está más disperso, pues puedes tener diferentes velocidades de la luz. Y entonces tienes diferentes comportamientos de la materia en esos puntos, porque la velocidad de la luz define todo lo demás. Que la velocidad de la luz está definida precisamente por las condiciones de ese éter. ¿Vale? Cuando tienes un modelo así, te resulta fácil imaginarlo. Y si eres capaz de imaginarlo, lo entiendes. Si solo lo puedes explicar con matemáticas, es que no hay manera, no hay modelo detrás que Claro. entender. Sí, ese es el Te punto. agarras a la nada. Bien, pues la clave de esa energía del vacío, que luego te dirán, no, eso no es posible, no se puede sacar la energía del vacío. Bueno, pues nos vamos a lo de las transmutaciones, porque es la demostración de que sí se puede sacar la energía del vacío, y eso te lo estaban contando los alquimistas. Hago una pausa acá y digo para todos aquellos que buscan la charla esta de Paco completa, recuerden que si van aquí a Libertad Emocional, ponen conferencia, es lo mismo, la nada que el vacío, van a poder ver todas estas diapositivas que nosotros fuimos salteando o pasando de forma acelerada, porque bueno, ya tenemos escuchado mucho de esto y Paco acá añadió una parte nueva que es la que no está en esta charla, que es la que vamos a ver ahora, pero para todos aquellos que quisieron escuchar a Paco, hablar solo Paco, pana Paco, continuo Paco, que me ponían en el chat. Paco vino acá a debatir, a intercambiar opiniones. Porque si no, La charla completa de Paco es toda para ustedes y está claro, aquí, en este canal. vayan al canal de Paco, Claro, pongan play, denle visualizaciones a Paco, exacto. a Libertad Ahí Emocional, en está. realidad no a Paco solo. Y además, Paco, vos no sos el mismo de ese aquella vez. No creo. ¿No? Claro, por Claro, eso quiero entonces, explicar algo Paco más. ahora es otro. ¿Y cómo lo va a explicar igual? No, tiene que decir tal cual lo dijo en aquel video. No, pará, mi viejo. Así es. Exacto. Mira, eso se lo tenemos que agradecer a YouTube, ¿no? Que nos deja ahí lo que hicimos y se puede consultar y no hay ningún problema. Exacto. ¿Eh? Diga usted a qué número de carátula voy, maestro. Pues sigue bajando. Esta parte también es muy interesante, todo esto es muy lindo para verlo, así que vayan a ver el video completo de Y la Paco. 57. Vamos a las Ahí, la 58. 57. Bueno, arrancamos de acá. Sí, esa, 58. 57 para mí. Bueno, pasa a la siguiente. Bueno. Esa es. Bueno, Chachán. ¿conocéis o os suena algo lo de la fusión fría, no? Sí. Esa historia que salió a finales de los 80, que se podía conseguir la fusión de elementos, crear nuevos elementos más pesados a temperaturas ambientes, no a los millones de grados que se necesitaría para generar la fusión del hidrógeno y todos los elementos. Y los rusos lo sabían. Bueno, los soviéticos siempre tenían cosas ahí escondidas, ¿no? Bueno, la información que os voy a dar en estas diapositivas está sacado del libro, o los libros más bien, Magna Ciencia, de Artur Sala, Bien. que cita a un montón de autores, te pone referencia, vamos, tienes ahí la vida para poder investigar. Resulta que ya desde el siglo XVII, bien, había gente que se encontraba con que, por ejemplo, si tú cogías y plantabas un sauce en un tiesto gigante de barro donde habías puesto tierra secada al horno para eliminar todo bicho viviente, bien, 90 kilos de tierra, al cabo de 5 años, regando solo con agua de lluvia, el tiesto pesaba 75 kilos más. Y dices, ¿y de dónde sale eso? Bien. También en el siglo XVIII, un Vauquelin hace experimentos con las gallinas y entonces las alimenta con avena descalcificada, que tiene mucho potasio y poco calcio. Y luego, analizando las heces de las gallinas, encuentra que excretaban 5 veces más calcio del que ingerían.
Y esto es interesante, porque luego si pensamos en nuestra vida diaria, nos dicen, ay, tengo los huesos débiles, entonces tengo que tomar calcio. O tengo el hierro bajo, tengo que tomar más hierro. Estas gallinas no tomaban calcio y excretaban calcio. Entonces lo mismo no tengo que tomarlo, sino que algo tiene que ocurrir en mí para que aparezca. ¿Eh? En el siglo XIX también von Hersili tiene un libro que se llama El origen de las sustancias inorgánicas y muestra más de 500 pruebas experimentales de que las plantas creaban materia. Incluso hasta Rudolf Steiner también tiene algún tema de este estilo, ¿no? Con la agricultura biodinámica, todo eso. Bueno, pasamos. Pues todo eso empieza a mostrarse de una manera sistemática cuando Kerbrand, que es un científico que fue propuesto para el Nobel varias veces a lo largo de su vida, empieza a investigar estas transmutaciones. ¿Cómo puede ser que los seres vivos cojan determinados elementos y de repente aparezcan otros? Y él descubre que los seres vivos son capaces de hacer transmutaciones de los elementos. Que ahí tenéis una tabla que, por ejemplo, te dice que en el cuerpo de los seres vivos el carbono y el oxígeno se pueden juntar y crear silicio. O al revés, tomar silicio y separarlo para crear oxígeno y carbono. Y el sodio, eso tan malo, la sal común, esa sal que hay que reducir de la alimentación totalmente. Bueno, pues del sodio, con un hidrógeno, la transformas en magnesio. O coges el sodio y le juntas un oxígeno y lo transformas en potasio. Bien. ¿Os acordáis de la bomba de sodio-potasio que es la necesaria para pasar los alimentos al interior de las células y sacar de las células materiales? Bueno, eso puede que sea una bomba de transmutación nuclear. Es decir, no están pasando iones de un lado para otro, sino que se están transmutando uno en otro. Y la transmutación nuclear lo que hace es o generar calor o absorber calor. Luego es una forma muy eficiente de mantener el calor de los seres vivos. El calor no se produciría por reacciones químicas, sino por reacciones nucleares en los seres vivos. Y del magnesio se puede llegar al calcio, o desde el potasio se puede llegar al calcio, y por lo tanto yo puedo tener una alimentación basada solo en sodio y podría tener unos huesos fuertes. Porque además esas transmutaciones lo que hacen es generar el elemento con el isótopo que es mejor absorbido por el ser vivo. ¿Bien? Porque los elementos tienen el mismo nombre, pero se pueden diferenciar en el número de protones, digo, de neutrones que contienen, que es lo que se llaman isótopos. Los núcleos están formados por protones y por neutrones. Los protones son los que determinan qué elemento es y los neutrones le darían estabilidad, pero los neutrones puede haber más o menos. Bien. Hay unos determinados isótopos que son mejor absorbidos por los tejidos vivos, por los seres vivos, y hay otros que menos. Los que crean por transmutación los propios seres vivos son mejor asimilados. Bien. Por eso la comida orgánica será siempre mejor asimilada que la sintetizada, porque tendrá esos isótopos. Bien. Bueno, pues lo que se dio cuenta también Kerbrand es que esas transmutaciones se producen a una temperatura muy específica, que son Volví atrás, 37,8 grados. No. La amarilla, Es- esta. 37,8 grados. Bien. La temperatura de nuestro cuerpo, pues, está por ahí, ¿no? 36 y pico y tal. Pero esa es la externa. La temperatura de la sangre cuando sale del corazón suele estar sobre los 38. Bien. Luego, nuestro cuerpo está a la temperatura necesaria para que se produzcan estas transmutaciones. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver la temperatura con las transmutaciones? Pues es que resulta que, dependiendo de la temperatura, el núcleo del elemento tiene un tamaño. Al vibrar, se puede expandir o se puede contraer, dependiendo de la temperatura. Cuando coinciden los tamaños
de los átomos que tienen que transmutar, entonces se produce esa unión y se logra generar el siguiente elemento, el que tú quieres. Necesitas como sincronizar la vibración de esos elementos que ocupen el mismo espacio vibrando y entonces se pueden unir. Se pueden unir absorbiendo la energía del éter. Es una vibración especial que utiliza la energía del éter para acabar de fusionar. Bien. Y toda la energía del paso de un elemento a otro suele ser muy exacta, suele sobrar muy poco o ser necesario un poco para añadir. ¿Bien? Por lo tanto, no hay emisiones radiactivas. O sea que nos estamos encontrando con todo un nuevo campo de física nuclear, que es la que permite que exista la vida. Y existe la vida gracias al éter. Porque sin esas transmutaciones no tendríamos los elementos necesarios para las funciones que necesita el cuerpo, ni podríamos mantener la temperatura. ¿Bien? Convertir el alimento en la sustancia. Es decir, mira, yo te iba a complementar esto, Paco, de la definición de temperatura, que yo la he usado justamente para justificar esto de la atracción de gravedad, bla, bla, bla. Pero sí, por definición de temperatura, ¿no? Expresa el movimiento. Está la teoría cinética molecular y está la definición de temperatura. Expresa el movimiento de las partículas que componen la materia de un cuerpo, bla, bla, bla. Bueno, el movimiento, ¿no? ¿Qué pasa? A la vez el cuerpo se divide en esa energía interna, ¿te acordás de esa definición de energía cinética interna y energía potencial? Y la potencial es esa interacción que vos estás hablando. Cuando eso llega a ese equilibrio, creo que ocurre ahí, porque esa agitación hace probablemente que haya interacción y el cuerpo, yo decía una vez, no hay cuerpo a temperatura cero porque si no, a ver, cuerpo que tenga forma, llamo yo, ¿no? Forma, porque para que tenga forma tiene que tener temperatura, decía yo, por la definición propia. Entonces ahí voy comprendiendo, yo sin haber escuchado, esto está muy interesante, pero sí comprender lo que hablamos el otro día en el grupo, esta alquimia, y resulta que, claro, que debe comprender la gente que lo que vos estás haciendo ahí, fíjate, o sea, que lo que se ve de los elementos es, está sumando, vamos a decir así, las partículas elementales para que se fusione la siguiente. ¿Qué quiere decir? Que, viste que yo lo expresaba de este modo. La diferencia entre uno y el que está al lado en la tabla periódica, pues me parece que me estoy adelantando, me parece que es el próximo, así que me voy a callar. Cierro ahí con lo de la temperatura. No, quiero decir que cierro con la temperatura porque debe haber un movimiento continuo en el cuerpo. Es decir, debe haber unas transmutaciones continuas, porque si no el cuerpo, que uno está moviendo, o sea, uno no está quieto así. No está quieto. Además, ahora nos estamos moviendo. Claramente, internamente quietos. Estás todo el tiempo. Entonces, en ese tiempo entiendo yo que debe haber una transmutación continua y de todo el tiempo de equilibrio, razón por la cual vos mantenés una variable de temperatura del corporal, y si vos estás fluctuando en eso, estás provocando transmutaciones continuas, interacciones potenciales internas, y a la vez se expresa la energía cinética. Así que la verdad que muy interesante esto, Paco. Yo quería hacer esa aclaración y agregar esto de, recuerden la definición de temperatura, ¿sí? Y la teoría cinética molecular. Acá se abre un montón de preguntas, ¿no? O sea, ¿y qué pasa con, por ejemplo, o sea, esto que está acá, qué interacción tiene con el pensamiento? O, ¿no? O del éter en combinación con, o sea, yo tomo con mi pensamiento energía del éter que después distribuyo acá adentro, ¿y qué pasa? No solo en la vigilia, sino en la oniria. Claro. Que yo me levanto y estoy mojado, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Si acabo de realizar un elemento, acabo de extraer un elemento y yo estoy soñando. O creo que estoy dormido, pero también me estoy moviendo. Pero estaría muerto, ¿viste? Me toca y estoy helado. Complicado. Maestro, si quiere continuar. Sí. De hecho, lo que comentabas de la temperatura, me viene la idea de, lo veremos luego, pero hay modelos que te dicen que las partículas no son más que ese éter, que es como un fluido, como un vórtice. Exacto. Luego, si la temperatura bajase y parase el movimiento, desaparecería el vórtice.
luego desaparecerían las partículas. Ya no Claro, eso habría es lo que yo nada. decía, viste que le decía, no, viste que te dice, no, no, es que porque yo recuerden la refutación esa de, no, no, si yo acá tengo el vacío y fíjate cómo las dos masas se atraen. Ejemplo, el Cavendish. Cavendish, ¿no? No, no, muchachos, ustedes tienen que llevar a la temperatura cero para recién ahí decir que la única interacción es por la materia. Ahora tienen un problema, y es que la materia se expresa a través de la temperatura. Y ahí está el problema de ustedes, que su experimento no es válido, muchachos, para decir que la atracción de masas es producto de la masa en sí. Probablemente sea que la masa genere justamente ese campo alrededor, pero que no es gravitacional sin el éter, volvemos a lo mismo. Es decir, ahí no hay un enlace. Perdón, excelente el comentario que siempre hacemos de eso. Rol clave las bacterias. Bien, esto son transmutaciones que Kerbrand encontró en los seres vivos, pero también lo encontró en la geología. Hay determinadas formaciones geológicas en que hay una parte de la formación que los elementos han cambiado. Sería como el mismo compuesto, pero uno de los elementos es diferente. Y como que no hay mucha explicación de cómo se puede producir eso. La explicación sería, los seres vivos, las bacterias, están adheridas a esas rocas. Y las bacterias van haciendo transmutación de los elementos de las rocas. Bien. Así que tenemos la vida funcionando por todas partes. Esto es con respecto a una serie de transmutaciones que pudo estudiar Kerbrand. Pero pasa a la siguiente, que es la de los metales pesados. Ujú. Hay más transmutaciones y cada una de ellas lo que pasa es que tiene diferentes temperaturas. ¿Os acordáis que lo que se necesita para la transmutación es que los elementos a transmutar tengan el mismo tamaño atómico por la vibración? Entonces tendrías que buscar cuál es la temperatura en la que se produce la sincronización de sus tamaños. Y, por ejemplo, para pasar de la plata al oro, la temperatura son 43 grados, 43,16 grados. Del aluminio al oro, 302,9. Y del aluminio a la plata, 283,7. Las temperaturas son medias. Bien. Y la transmutación es muy exacta. Por lo tanto, cuando tú dices 43,16, eso es que la media de las velocidades atómicas o Sí, de las moleculares partículas, sí, sí. es esa. Pero solo las partículas que exactamente estén a esa temperatura son las que van a hacer Van transmutación. a transmutar. Bien. Entonces, no por tener la plata 43,16 grados se me va a transmutar. Bien. Se me empezará a transmutar cierta parte. Y además, normalmente se necesitan como aceleradores. Necesito un poco de otros elementos para que se vayan haciendo los cambios, porque las transmutaciones está claro que necesito protones y neutrones. Un catalizador, En digamos. Claro, necesito como un poco del elemento al que yo quiero llegar y luego necesito el que me va a prestar los protones y neutrones para hacer el cambio. ¿Bien? Y esos suelen ser pues, el hidrógeno, el helio, el carbono, el oxígeno. El CO2 de la atmósfera suele ser el que se puede utilizar para realizar transmutaciones de metales pesados. Y tenéis a David Putney, que tiene en la siguiente diapositiva, me pasas ahí, tiene una web que se llama Human Resonance, en el que tiene un montón de información. Él se mueve ahí también por el mundo espiritual y está viviendo ahora en Sudamérica y tiene un vídeo de cómo realizar las transmutaciones que además enlaza muy bien con lo que se encontró en las culturas precolombinas. Simplemente con una placa de cobre, dependiendo de la temperatura a la que la calientes y el humo que va generando el fuego con el que alimentas la temperatura, puedes lograr transmutaciones. Y puedes lograr que ese cobre vaya pasando a oro, vaya pasando a titanio y se van generando
los tipos de oro que se encontraban en los restos de las culturas precolombinas, que cuando se analizaban tenían compuestos de cobre, de titanio, de diferentes elementos que no es común cuando encuentras el oro en una mina. Y sobre todo, que es que en Sudamérica y Centroamérica no hay mucho oro, lo que había es mucha plata. Claro, y sin embargo las Bien, culturas esas estaban forradas en oro. exacto. Pero en oro estaban forradas de elementos rituales, es decir, Ujú. lo habían creado, había Transmuta, sido claro, trabajado de una manera especial. habían Por hecho eso, alquimia. exacto, no habían acumulado oro de cualquier manera, sino que habían hecho la alquimia para crear esa obra, Sí, además, ese elemento valioso, sagrado, además esas y lo culturas habían no, hecho a través de la transmutación. no me imagino esas culturas metiéndose en minas con el pico y la pala a extraer el oro ni haciendo explosiones a cielo abierto. Bueno, ahí va a decir yo esto de por qué quizás es posible, fíjate que, y ahí está la parte esotérica también, de que qué representa esa tabla periódica más allá de la tabla de alquimia, creo que Irus nos hemos mostrado mucho tiempo acá. Claro, porque te están diciendo que cómo es, por qué hay un elemento que es posible con, digamos, una energía determinada, quizás muy pequeña, de un distante a otro, porque de alguna manera te están hablando de que hay un default, que es el que tiene un neutrón, un protón y un electrón, o vamos a decir el hidrógeno, tiene un electrón y un protón, ¿no? Según depende del modelo. Pero Mm. claro, lo que va aumentando para los elementos, y que son elementos y que los describen, son la cantidad de esas partículas, vamos a decir así, subatómicas. Por lo tanto, es posible activarle a este elemento las matrices virtuales que están alrededor, que son quizás futuras o anteriores a ese presente, para transmutar ese elemento en otro. Y ahí está la pregunta. Entonces, el arquetipo, vamos a decir, átomo, o el designio átomo general, que es este que tiene estos elementos y esto, es posible a ese elemento activarle las demás matrices que son posibles, porque son todas variables, y ahí habla de los sistemas complejos que Paco habla, de tal manera que yo puedo transmutar cualquier elemento en otro siempre y cuando logre la alquimia precisa y le active a ese elemento las matrices del otro, que es lo que estabas haciendo ahí en la diapositiva anterior que quería citar. Ujú. En Sí, este de caso hecho, combinando dos, ¿no? en el libro, eh, Sala te muestra cómo sería su idea del empaquetamiento atómico. Bien, hay una imagen en la diapositiva 64. Esa, esas imágenes, esos circulitos que veis ahí en la parte de la derecha, sería como el empaquetamiento de los protones. Bien, tendrías dos positrones en el centro y un electrón dando la vuelta alrededor. Estos son vórtices, bien, no son bolitas unidas, son vórtices del éter. Y entonces, esos empaquetamientos los podrías empezar a ver como las formas de la geometría sagrada. Bien, cuando los colocas uno detrás de otro o los colocas encima formando una pirámide, bien, encajan con las geometrías sagradas. Entonces tiene sentido eso de la matriz, porque en el fondo tienes que completar esas simetrías. ¿Mm? Y lo vas completando, pues, a través de esos núcleos o de hidrógeno o de helio, que serían dos protones, dos neutrones, el oxígeno, el carbono. Bien, y con esos otros elementos vas montando las piezas que faltan para hacer crecer el átomo hasta lo que tú quieras, ¿no? Pasar de plata a oro. O lo mismo hay varios pasos intermedios que necesitas. Claro, por ejemplo, sí, sí, sí. Eso es muy interesante. Sobre todo que, entonces, podríamos decir que la matriz esencial es la que está activa, pero que no es inmutable. Y que incluso no sabemos si puede, hasta incluso por interacción propia, por, no sé, porque ahí está el tema, ¿no? Al haber un continuo movimiento en el cielo, digo yo, no sé, y ahí se mete la parte astrológica, ya se mete la homeopatía también. Hace una cosa acá que es muy impresionante,
no sabemos si ese elemento va a ser inmutable en el eterno retorno. Ujú. ¿Se entiende? O sea, quizás por una interacción incluso, vamos a decir así, de los dioses, si se quiere, por los cielos, ¿no? Ese elemento puede activar su matriz virtual. Y ahí empieza la pregunta, ¿no? ¿Serán, y ahí me meto en un campo del doctor Mate también, ¿no? ¿Serán las enfermedades, no sé si lo puedo decir, pero ya lo dije, matrices virtuales a punto de activarse en el transcurso del tiempo de la vivencia del sujeto? Es válido. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Bien, porque esa matriz virtual luego la puedes llamar como quieras, El hardware, información. Sí, sí, sí. el hardware ya Sí, sí. está todo creado, de alguna manera, ¿no? En este caso es hardware y software, porque Ujú. por un lado tú Obvio. tienes el hardware, que sería la materia, pero está el software, que es la información que está en el éter. Por eso quiero decir, el hardware ya está todo creado, lo que activa es el software, de alguna manera. Eso, exacto. Bien, porque también poniendo un símil, ¿no? La memoria, en los estudios neurológicos que se han hecho, no se ha podido determinar en qué parte del cerebro exactamente se almacena la memoria. Se sabe que, por ejemplo, en el hipocampo sí hay neuronas que puedes activar y entonces aparece el recuerdo y tal, pero no queda claro que sea solo en ese punto. ¿Bien? Es que la memoria no tendría por qué estar reducida al cerebro. El cerebro puede funcionar también como el router, ¿no? Exacto. Este es mi ordenador que se conecta a la nube, que curiosamente, fíjate qué nombres Siempre hemos decimos. puesto tan Ujú. simbólicos, en el que volcamos la información, que tiene nuestro código y luego nos resulta fácil recuperarla. Exacto. ¿Bien? Pero también podríamos acceder a la información de otros códigos, si ponemos la intención para hacerlo. Y, por ejemplo, en las constelaciones, pues sería una manera de hacer La, ese proceso. quien puede incluso, posiblemente sea, correrse del default dado, ¿no? Lo dado, cuando yo nací tengo esta característica, es la voluntad. Ahí aparece la voluntad, aquella capaz de transitar sobre esos argumentos y trascenderlos. Un ejemplo, Claro. voy a dar un ejemplo. Yo hasta los 15 años, antes de que me operen de las amígdalas, ¿por Las qué me otras operan de amígdalas. las amígdalas? Me las sacan. Tenía unas amígdalas así. ¿Por qué? Porque Dani Marque, como todos sabrán, callate Dani Marque, el directo de Paco, habla hasta por los codos ahora. Pero en ese momento no hablaba, no expresaba nada. Y me costaba, incluso me mordía adentro. Entonces, recaídas, para el que sabe del MG, recaídas, recaídas, recaídas. Y en un momento me dice, pero qué amígdala más grande, me dice el doctor en ese momento, ¿no? 15 años, muchos años, hace más de 15 años atrás. Entonces, fíjense qué sucedió en mi caso, es un ejemplo propio. Cuando me sacan eso, yo empiezo a hablar. Porque hasta ese momento, y se los puedo decir hasta astrológicamente, que conozco mi carta porque me la hizo mi novia. Hasta ese momento yo tenía Mercurio en la casa 12, creo que es. Es decir, aquello que está ahí hacia adentro, lo oculto. Y hasta que no, y tenía una sola salida por el medio cielo de Mercurio, que es la mente y la Vox. Miren cómo se lo estoy asociando. Y hasta que ese acto, quizás incluso de malo, diría uno, ¿no? Si está casado con una ciencia germánica, por ejemplo, no, que lo que tenías que haber hecho era solucionar. Hasta que no sucedió ese fenómeno, yo no dejé de tener recaídas y guardar todo. Y a partir de ahí empecé a expresar todo. Fíjense que ese cambio material incluso, de operación, de retiro de esas glándulas, Sí, fue el inició puntapié otro inicial. caminar. Eso es un ejemplo propio, que yo he descubierto después de trabajar todo esto, ¿no? Y conocer distintas tajadas. Maestro, Mira, pues sobre el ejemplo que das, Dani, a mí lo que se me ocurre es, además, lo veo súper lógico. Es decir, además enlazando con la germánica. Tú tienes una serie de programas en tu mente que se tienen que expresar físicamente en el cuerpo en algún punto. Si obvio. desaparece ese punto del cuerpo en el que se tienen que expresar, ¿qué pasa con el programa? Pues se tendrá que compensar de alguna otra manera. Pues si antes no hablabas y ahora ya no hay esa manera de expresión, pues ahora toca irme al otro lado. Bien, y entonces tengo la capacidad de hablar. Yo Pues creo que el asunto muy está ahí, lógico. me parece, en dominar el argumento. En ese momento quizás no tenía tanta voluntad y ahí creo que ese es el camino, si se quiere, como se dice, del héroe, ¿no?
esto del Dios, como siempre hemos hablado, Paco, dominar ese argumento, dominarlo, que sea para mí, no yo en función del argumento. Me parece que por ahí va la cosa. Sí, sí, sí. Ese es otro de los puntos que quería ahí tocar cuando lleguemos a la parte de biología, ¿no? Maestro, usted dirige. Estábamos aquí Mira, picha en el de termodinámica. en el de termodinámica. 62. Acá. Ahí. Perfecto. Bueno, todo esto que estamos hablando de transmutaciones, bien, incluso Iru ha puesto el vídeo de la transmutación, de cómo Ujú, lo van haciendo directamente en un caldero. Bien, ujú. y él va sacando ahí el oro, va sacando, creo que el bismuto, diferentes elementos, según las temperaturas con las que lo haga. Esto va en contra de la termodinámica. Bien, otra vez. La termodinámica es una teoría formulada bajo unas hipótesis. Y la hipótesis es que tú estás tratando con sistemas en equilibrio termodinámico. Que esto es un poco, meto la definición dentro de lo definido, ¿no? Un sistema en equilibrio termodinámico es aquel que tiene cambios tan pequeños que puede ser reversible. Podrían venir los cambios para un lado o podrían ir los cambios para el otro. Y además está cerrado, está aislado del resto. No le llega ni materia ni energía de fuera. Y la suya no se puede perder tampoco. Bien. Eso no existe en el mundo real. Todos son sistemas abiertos. Yo estoy intercambiando energía con todo mi entorno. O ampliamos el entorno completo o no llegamos a ese sistema termodinámico. Bien. Y por lo tanto, todo lo que nos cuentan de la termodinámica que se tiene que aplicar a todos los sistemas es absolutamente falso, porque no estamos en equilibrio termodinámico. Bien. Luego, dejen de historias de leyes y bobadas. La vida no puede existir con esa termodinámica. La vida está funcionando con entropía negativa. Nosotros generamos orden en nuestra estructura. Machacamos la comida y de ahí generamos un orden. Eso es entropía negativa, sí o sí. ¿De dónde sacamos la energía para hacerlo? Del éter. Porque este cuerpo no se alimenta de la energía química de los alimentos. No te da. Hace los cálculos No te da. termodinámicos y no te da para No. sostenerte vivo. Por No te da eso. para sostener la temperatura del No, cuerpo. por eso siempre la diferencia entre alimentarse y comer, y también toda esta cuestión del alimento de prana, y todas esas cuestiones evidenciales, ¿no? De la gente que respirando obtiene las calorías para vivir y todo lo demás, ¿no? Quiero decir. Mirando la imagen, me recuerda el fuego frío y el fuego caliente esa imagen, no sé por qué. Pero yo voy a esto. Mira, Paco, si te acordarás, porque no sé si has visto el debate. ¿Vos te acordás cuando Quantum Fracture le pregunta a Iru, ¿cómo es entonces que funciona el Sol y la Luna? ¿Cómo es que rotan? Claro, porque el tipo está tratando de encajar lo que para ellos es un sistema cerrado, supuestamente porque no hay más allá del universo. Y claro, el tema es que no puede concebir que haya alguien que esté entregando energía, una fuente. Por eso no podía concebir que puede haber un modelo de un monopolo, por ejemplo, donde hay alguien que está proveyendo la energía, porque no la pueden encajar. Entonces el tipo, claro, entonces era negar eso que no es posible, porque de algún lado tiene que venir, no puede ser Dios, pero su Dios es el Big Bang, muchacho. Entonces me recordaba eso que estabas explicando, aquella vez de que, claro, fíjate, el pibe no podía concebir que eso pueda ser real, porque tenía que asumir, sino que hay una fuente que está entregando energía y del cual nosotros nos proveemos de ella para vivir, ¿no? Y ni hablar de si aparece después la energía propia de la voluntad. No, no, no. Todo te viene de afuera, la luz, el alimento. Vos no tenés nada dentro. No hay nada dentro, no hay nada. No hay nada propio que vos puedas. Todo tiene que venir de afuera. Esa es una concepción del sujeto ese. Ujú, Recuerdo en aquel sí. pseudo debate, una charla, que no podía admitir eso producto de esto. Pues mira, me sirves para hacer el salto a la parte de la biología, porque resulta que en estos modelos lo que se propone es que no existe el monopolo, todos son dipolos. Lo que pasa que en las partículas, la partícula es como un condensador, tendría uno de los polos dentro de la partícula y en la superficie externa estaría el otro, luego solo ves el de fuera. Bien. Luego las cargas eléctricas
también son dipolos, exactamente igual que el campo magnético, que no puede haber un monopolo. Pues fíjate el cambio que se hace solo enfocando de manera diferente el modelo. Bien. En vez de Yo no tener estaba una partícula afirmando, puntual, no estaba afirmando el monopolio, sino que él no podía concebir, y bueno, ya lo hemos sí, hablado en el grupo, que claramente en el mundo dual de la luna y el sol, de los pares aún astrológicos, aún los pares del protón y el electrón, la dualidad, ¿no? Del sur y el norte, ese es lo interesante, ¿no? De la materia y la antimateria, de la partícula y la antipartícula, del punto visible y el indiscernible. Lo que quiero decir que el tipo no podía concebir esa idea. No, sí, no, sí, sí. es más, hablar de la fuente es algo interesante porque la fuente, si viste, te agarras un circuito eléctrico, ¿no? O sea, todo sale del positivo al negativo para la corriente convencional y la corriente real, supuestamente real, del negativo, pero siempre es el uroboro, ¿no? Ujú. Que parte de una dualidad. Claro. Bueno, pues ese modelo en el Perdón, que estoy bien la en la partícula... diapositiva, paso a otra. Sí, vámonos a la 66. Ok. Ese modelo en el que la partícula más elemental, que sería un electrón o un positrón, tendría una carga interna y otra externa rodeándola, formando como un condensador, sería la estructura que se repite fractalmente, se repite a diferentes escalas y es lo que genera la vida. Cuando se descubren los primeros microscopios y se empiezan a observar las partículas, las células, se encuentra que siempre hay otros puntitos alrededor de las células moviéndose, siempre moviéndose. Si te quedas viéndolos un poquito, parece que el movimiento es azaroso, pero si te quedas observando tiempo y tiempo, vas viendo que ese movimiento azaroso a veces tiene como un sentido, como que se está buscando algo. ¿Bien? Y hay diferentes autores que lo van citando, pero el que más nos sonará es Brown, el del movimiento browniano, Browniano. que es el que dice que, pues eso, existen esas particulitas, están en todos lados, pero se mueven simplemente porque las moléculas de agua vibran y entonces las van empujando en ese movimiento azaroso. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, es interesante, Paco, perdón, de este paréntesis Sí, de eso que ellos llaman azar. Creo que hago un directo de, no sé si recuerdo más, es aquello que ellos, digo ellos, cualquiera de nosotros en realidad, nosotros lo llamamos azar aquello que no podemos predecir, pero no quiere decir que no sea predecible. Ese exacto. movimiento azar, que, ¿no? Este patrón que se ve y que, como claro, no responde a mi idea o a un patrón que yo quiero que sea, y te iba a dar el ejemplo, una Star Trials. Si vos la mirás un ratito, bueno, pareciera que el planeta es errante, hace lo que quiere. No, déjalo que vaya. Y como Saturno retorna cada 29 años y como, volvemos a lo mismo. Siempre ese fractal. Sin ir más lejos, a mí me gusta la frase de Gustavo Cerati. El azar, con el viento, entiéndase viento como el éter, es fuerza natural. Ah, bueno, chicos del espacio están jugando en mi jardín, ¿no? Me dirán el azar, esa canción decimos. El azar, sí, con el viento, fuerza Están jugando en mi natural. jardín. Sigamos. Bueno, pues resulta que luego, ya cuando se mejoran los microscopios y sobre todo se llegan a los microscopios que han utilizado determinadas personas en el siglo XX, porque los microscopios ópticos en teoría tienen un límite de resolución, pero ha habido personas que han utilizado esos microscopios, los han mejorado y han superado esos límites de resolución. Y sobre todo los han utilizado de una manera especial que se llama microscopio de campo oscuro, Exacto. que te da una visión diferente de lo que estás observando. Bueno, pues cuando se observan esas particulitas que tenían ese movimiento azaroso, lo que se dan cuenta es que no son particulitas que no tienen trascendencia. No. Cuando se observa, esas partículas muchas veces se unen. Y cuando se siguen uniendo, van formando hilos y esos hilos se van juntando y se van añadiendo más elementos
y al cabo de un tiempo aparece una célula. Luego esas pequeñas particulitas son la base de la vida. Son los elementos de vida más simples, pero que se crean casi de la nada, porque surgen. Paco, te estás contradiciendo. No, pero. Bueno, a ver, déjame la Pero licencia recién dijiste que poética. de la nada Licencia nadie. poética. Paco, Casi de la nada, lo digo, lo muteé para que no moleste. porque se observan en carbón, en hollín, en arena, en calizas, en hierro. Es decir, son partículas que incluso pueden surgir de elementos inorgánicos. Estas partículas además aguantan más de 200 grados, es decir, cuando hervimos el agua para eliminar todos los seres vivos, no eliminamos eso. Aguantan 50.000 rem de radiación, que eso es una bestialidad que mata a cualquier ser vivo en un momento. Parece ser que son más duras que el diamante. Y si no rodean a las células no se reproducen. Esos particulitas han recibido diferentes nombres según las personas que lo han estudiado, pues biones según Reich, microcimas según Besham, protitas según Enderlein, somátidas según Nassens, pero siempre están hablando de las mismas partículas de vida, que estarían formadas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fundamentalmente. Bien. Esas particulitas funcionarían de nuevo como un condensador. Tendrían un núcleo muy cargado eléctricamente y una cobertura, ¿bien? Y gracias a esos campos electromagnéticos se unirían unas a otras, podrían tener esos movimientos de atracción y además utilizarían la energía del éter, con lo que la energía del éter les permitiría expandir y la energía eléctrica contraer. Y tendríamos los dos movimientos que son los básicos para el desarrollo de la vida. Bueno, pasamos a la siguiente. Perdón, déjame citar a Cerati. Y como el fuego reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. Me hizo acordar la imagen anterior. Qué temón, Qué Vivo. temón. Bien, pues estos autores han estudiado precisamente cuál es la vida dentro de las partículas de la vida, es decir, cómo es el proceso de evolución que pueden tener. Y cuando se van juntando, bien, empiezan a aparecer otras estructuras. Eso es lo que se denomina pleomorfismo. Y lo que pasa es que los autores los han estudiado en diferentes campos. Reitz estudia a esas partículas en libertad, mientras que Enderlein, von Bremer o Nassens lo estudian dentro del cuerpo. Y se encuentran que generan organismos diferentes. Al final acaban generando bacterias, hongos o protozoos. La unión de esas partículas. O sea que ya tenemos explicada de dónde viene la vida. De la unión de esas partículas que cuando se unen forman esas estructuras básicas. Pues eso toca un poco con el tema evolución. Habría que ver cómo se encaja ahí. Bien. Pero otro punto muy importante, y este enlaza luego ya con la germánica, es que cuando están en un medio ácido, las partículas tienden a unirse y acaban formando las estructuras grandes, las bacterias y los hongos. Si el medio se alcaliniza, empiezan a degradarse las bacterias y los hongos y vuelven a deshacerse en esas estructuras básicas, los biones. ¿Okay? Luego, si lo llevamos a la medicina germánica, que nos dicen, según la cuarta ley, que el cuerpo emplea las bacterias, los virus y los hongos como con diferentes funciones para la fase de reparación o, o de Un última sentido biológico. adaptación, en el sentido biológico, pues podemos entender que el cuerpo tiene que modificar su medio interno para permitir la proliferación o la eliminación, dependiendo de lo que se necesite, de cada una de esas estructuras. ¿Vale? Luego, fijaros, ya tenemos cómo cerrado el círculo. Tenemos el éter casi él solo va a ir generando estructuras
que se van cargadas eléctricamente, pero es que eso es parte en sí del éter, los campos electromagnéticos, y a partir de ahí esas estructuras se van juntando y van formando otras más grandes que son las primeras células, bacterias, hongos, protozoos. Y eso forma la base de la vida y es lo que utilizan los seres pluricelulares para mantener su estado de salud o incluso generar cambios adaptativos en su propia vida. O sea que al final el éter es necesario porque si no, no hay vida. Y sí. Me gustaba esto de, ahí creo que yo hago esta diferencia, ¿no? El sentido biológico. Claro, yo llamo eso lo default. Pero luego, porque esa es la parte biológica, sí, sí, sí. Luego existe el sujeto, vamos a decir así, ¿no? De voluntad. Digamos, este oxímoron, ¿no? Esta voluntad sujeta, ¿cómo es? Y entonces, claro, el default dice lo siguiente. Pero trascender el argumento va más allá y por encima de ese default, de ese sentido. Porque el sentido biológico, ¿qué es? ¿Para la naturaleza o para el individuo? Es decir, para sí mismo o para la naturaleza. Viste que cuando se habla de esto, no sé si me comprenden a dónde voy, ¿no? Es decir, el sentido biológico que se dice es una apuesta de sentido, es una idea. Sentido biológico. ¿Quién dijo que era bueno o malo? Porque se lo asocia a lo bueno o malo. El tema es, el sentido biológico es para el individuo o para la naturaleza. Y ahí está el punto. Porque hay veces, ahí aparece la trascendencia, ¿no? Creo que te cojo y además voy por tu mismo camino. Para mí, lo que describe Hammer son observaciones biológicas. Perfecto. Pero estás observando biología sin conciencia. Exactamente. Cuando añades una conciencia, esa conciencia tiene efecto sobre la propia biología. Le está dando otra dirección. Entonces ya no está en el default. Ya no está siguiendo el programa básico, porque tú le puedes dar otro programa. Lo reconoces y lo modificas, ese programa. Y entonces ya no se dispara, ya el cuerpo no estaría regido por ese programa. Por Se eso, puede primero, modificar. quizás, perdón Paco, primero hay que reconocer cuáles son los programas dados por el otro, como se dice. Y luego, una vez que los reconozco, tengo la idea, la conciencia de esos programas, de esos elementos, para incluso saber a priori qué es lo que tengo que hacer si yo tengo un conflicto porque hay movimiento, ¿no? Eso es lo que yo... Es decir, Hammer también se enfermó. Y se comprende a dónde voy para toda la gente del chat. Y como tal, él ya sabiendo a priori eso, entonces ahora toma una posición diferente ante el evento y lo trasciende o no. El tema es, por eso se compara siempre con el animal, ¿no? Porque ahí está la diferencia, quizás. No porque no sea un sujeto anímico el animal o una sustancia anímica, sino porque hay algo más, probablemente el ser humano, que simboliza las cosas y el otro lo actúa por default, probablemente. Pero sin embargo, el hombre es tan trascendente que es capaz de hasta alterar la condición anímica del animal. Y trascendiendo ese argumento, ¿no? Ni se mete hasta en el default del otro. Y ahí está, creo que el punto de lo que es incluso la carta natal, conocer cuál es mi ascendente, mi sol, mi luna, para saber que eso es lo dado por el otro y luego tomarme esos elementos y apropiármelos y yo utilizarlos en favor propio. Claro, y un punto más allá incluso. En la astrología tú tienes esas tendencias, pero el ideal es el equilibrio. Sí. Y tú haces tu trabajo personal para llegar a ese equilibrio. Y en ese equilibrio has eliminado el patrón que te intentaba mover. Sí, sí, sí. Si lo llevamos al mundo físico, cuando yo también tengo determinados patrones con los que reaccionan en determinadas situaciones. Esa reacción es la que provoca el biochoque, no la situación en sí, mi reacción en esa situación. Exacto. Luego, si yo elimino esa reacción, si la transformo, que sería lo mismo que cambiar mis tendencias que me marcan las estrellas, bien, he salido de ese patrón que me llevaría a vivir esas situaciones de esa manera.
y por lo tanto he sacado ese tipo de conflicto de mi vida. Bien. Incluso yo lo veo, si lo miramos a fondo, las fases de enfermedad que te describen en la germánica, en el fondo no hay una reparación, es una finalización de la adaptación. El conflicto sigue ahí, manteniéndose. Se ha encontrado una salida biológica para poder enfrentarlo de nuevo, pero yo no he resuelto el conflicto, yo no he salido del patrón que me lleva a actuar de la misma manera o a reaccionar de la misma manera. ¿Bien? Un ejemplo claro sería, si el animal que ha perdido una batalla hace una osteoporosis y luego rellena el hueso para que sea más denso, ese final no es el mismo que cuando empezó. Tiene el hueso más denso. Luego ha habido un programa que se ha ejecutado hasta el final, ha habido una transformación biológica. Pero lo único que has conseguido es poder enfrentar mejor el programa que tú ya tienes. Porque tu programa es el conflicto. Lo ideal sería salir de ese programa de conflicto. Entonces mi cuerpo deshace el cambio. Ya no necesito esa densidad porque yo no me voy a enfrentar más. No voy a crear esa realidad. Ese es el enlace que falta. La realidad que yo genero con el programa. Eso te iba a decir yo. Y ahí está el punto, ¿no? Es capaz uno de enfrentarse al argumento sin tener que transitar el programa. ¿Cómo enfrentar el miedo? Ahí está el punto. Diría Gustavo Cordera. Es decir, si no estoy condenado, o sea, no es que no va a suceder, yo sé que va a suceder probablemente. Y ahí está el punto. ¿Puedo ser capaz realmente de decir, tener el evento que vivencia de alguna manera antes y ahora, es decir, por ejemplo, yo no, en ese momento, callarme la boca sin que las amígdalas se me hagan así? Y ahí está el punto, ¿no? Ahí donde aparece la matriz otra vez. Creo que de Tal eso, vez en ese caso podrías haberte puesto a escribir, maestro. Bueno, sí, bueno. No, pero te daba ese ejemplo. A ver, en el ejemplo que tú pones, no has salido. No, claro, por eso te estoy diciendo. Has suavizado el programa. Sería, con respecto a la astrología, no has sido el punto de equilibrio. Has bajado, no estás en el extremo, has bajado un poco, pero no has resuelto el problema. ¿Vale? Cuando resuelves el problema, no aparece ninguna situación en la que te tengas que callar de nuevo, ni en la que tengas que utilizar tu voz para poder vencer. No hay nada que vencer, está resuelto el conflicto. Exactamente. No atraigo de nuevo esa situación. Lo único que siempre, bueno, ahí aparece lo que hemos hablado, Paco. Si yo le pudiera pegar un tiro a Saturno y decirle que ahora salga por el otro lado, o al Sol, entonces probablemente, y ahí está, ¿no? Porque es como que viene el tránsito, para dar un ejemplo, que se asocia a la medicina, y ahí está el tema. El tema es, viene el tránsito, yo sé que procede, y ahí, ¿qué actitud tomo delante de él? ¿Qué voluntad ejerzo sobre el tránsito? Porque por ahora, ahí está, para mí, lo que quisieron hacer estos con el sistema heliocéntrico. Quieren o dicen querer dominar el aspecto del otro. Dominar, tener la Tierra en la mano. Dominar al Sol, a la Luz. Dominar, yo ya sé cómo es y yo te digo cómo es y todo lo que es. Es decir, quieren dominar y posiblemente hasta el momento, como eso no es falseable, ni sabemos qué son, porque no hemos ido hasta ahí. Entonces, como ellos ya te dicen que son, ya lo dominan supuestamente, al menos en el cuadrante de la mente. ¿Te han embrujado ya? Claro. El jesuita Secchi, el padre de la astrofísica, el jesuita Secchi, a través de la espectrometría, ya te dijo lo que son. Es más, Guy Consolmagno, que yo vengo siguiendo sus charlas, dice que Secchi, padre jesuita, mientras que todos los astrónomos miraban los planetas y se preguntaban cómo es que se mueven, cómo es que hacen su tránsito, el jesuita Secchi se preguntó el qué es el planeta. Y ahí empieza la historia de la astrofísica moderna a través de la espectrometría y eso es hidrógeno porque yo acá hago esto. Perdón, adelante, maestro. Nada, yo creo que ya hemos llegado. La última, que esa carita la quiero ver. Sí, pero la última diapositiva. Expresa esto ante último.
esto anteúltimo, por favor, concluya, maestro. No haga lo mismo que hacemos Márquez y Landucci, de dejar los power eternos. Bien, pues esto redunda en lo que hace Dani ahí en su canal, ¿no? Analizar las palabras porque tienen normalmente significados ambiguos y están muy condicionadas por la cultura. Y por tanto, si pensamos que lo que leemos es objetivo y que solo tiene una lectura, vamos a estar muy equivocados. El lenguaje formal que se utiliza en las ciencias, pues en teoría debería ayudar a eliminar esas ambigüedades, pero La el fomenta. lenguaje normal puede crear elementos que no son reales. Porque tú puedes generar en el lenguaje la creación de algo que no existe a través de la negación de algo que sí existe. El antipaco. Bueno, ¿eso qué es? Bien. Si no tenemos cuidado, pues al final caemos en ese embrujo del lenguaje. Porque el lenguaje tiene un efecto sobre nuestro subconsciente, maneja energía, maneja realidades. Porque si logro crear en tu mente una imagen, tú luego te vas a mover con respecto a esa imagen. Creo en tu mente un modelo y a partir de ahí tú reaccionas. Lo tenemos muy claro en estos últimos años. Maestro, el sol no tiene oídos, pero su lengua me atrapó. Hablando un poquito del modelo heliocéntrico. No te escuchan, pero con lo que dicen te atraparon. Seguimos. Eso es. Luego al final lo que tenemos que tener claro es que no podemos estar seguros de nada, porque nuestro lenguaje en el fondo no lo permite. No podemos crear algo unívoco, con un único significado eterno, absoluto, para todo el mundo, para toda cultura. Luego siempre tenemos que estar abiertos al cuestionamiento, a las nuevas experiencias y salir de esos dogmatismos, porque si no caeremos en la misma trampa. ¿Ya? Y aquí, pues voy a entrar un poco en la polémica, pero las leyes férreas lo único que hacen es bloquear las opciones posibles. Si salimos de las leyes férreas de la física y queremos otras que sean más humanas, más amplias, más enriquecedoras, no podemos caer en lo mismo de lo que salimos. Si hacemos una propuesta, será una propuesta abierta. No podemos dejar que la biología domine a la consciencia. Si no, nos convertimos en lo que quieren ellos, simples animales que reaccionan ante los condicionamientos. Nuestra consciencia es la llave de la creación. Nosotros podemos crear realidades diferentes y las leyes podemos modificarlas si tenemos esa capacidad de creación. ¿Bien? Una de las diapositivas era Planck diciendo, no tenemos el derecho de asumir que las leyes de la física han sido iguales ni antes ni que van a seguir siendo iguales que ahora. Luego no son leyes, son observaciones que tienes en este momento. Todo puede cambiar y sobre todo en un ser consciente que puedes crear nuevas realidades a partir de tu experiencia y tu imaginación. Pues gracias por vuestra atención. Yo le A todo el chat que llevamos ya la vida aquí. Yo le pondría por su comprensión. Y encima te edita el power, qué atrevido, Sí, qué atrevido, ¿verdad? Qué atrevido. No, yo voy a decir esto. Salgamos un poco, me parece a mí, lo dije creo que hoy en una charla que tuve con Juan Manuel en Instagram, no, yo quiero ser objetivo. Es ese para mí, Paco, el absolutismo. No. Si vos querés ser objetivo y sensato, pará, viejo. Si yo lograra poder salir de mí y hablar en términos de que, yo salgo de mí y ahí sí, ahí podría quizás ser objetivo. Por eso creo que la frase siempre que la he dicho, la he repetido, pero es, podemos estar equivocados, pero somos verdaderos. No porque no esté seguro, porque estoy firme cuando soy, pero no quiere decir que esa sea la verdad, sino que dentro de la subjetividad del individuo, porque lo lamento, pero cualquiera que se pueda salir de sí mismo recién puede llegar a ser objetivo,
Lo lamento, porque mis análisis también son subjetivos. Esta charla de Paco es de Paco. Y él está con toda la intención, y esa es la voluntad, queriendo transmitir lo que él piensa, no tener la verdad o la razón, como viste, y dice, no, yo soy totalmente objetivo, este es y acá. Y claro, por eso yo hoy, perdón, en el directo de Instagram decía, posiblemente lo único objetivo sea hasta la materia, pero luego la mente, luego el alma y el espíritu son objetivos, porque lo único que yo veo es que esto sigue existiendo, pero y que viene otro y lo toca, pero esto, ¿qué ánima tiene? Y entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que ese es para mí el gran hechizo, la búsqueda de la objetividad. Yo voy a ser el dador de la verdad. No, maestro, no hay manera que ninguno de todos los que estamos acá podamos salir. Y ahí está para mí la gran trampa de la empatía, ¿no? Esto de ponerse en el lugar del otro. Sí, sí, ¿qué? Lo dice la propia definición. Ponerse, ¿quién? Yo. Me pongo en el lugar, no el otro, no yo soy el otro. Aún en esa definición de ponerse en el lugar del otro, es el individuo que se va y se trata de poner en los pies del otro, pero soy yo el que voy al otro lugar, no soy el otro. Entonces, esto de la objetividad absoluta y de que yo voy a traer la verdad acá, esa es lo que Darío Strandheimer dijo, ¿no? El funcionalismo, el sistema de enajenación. La cosa funciona, entonces esta es la verdad. Y acá, ¡pam!, planto bandera. Así que nada, yo nada más para decir, gracias Paco, y por eso finalizo con la misma frase una vez más. Podemos estar equivocados, posiblemente, pero somos verdaderos. Viejo, ¿qué se fueron? Bueno, ¿qué pasa? No, yo no me fui, pero me parece que con esa frase, maestro, que yo ya la he utilizado muchas veces, no tengo más que agradecerte a vos, Dani querido, por haber estado en este directo, a todos los oyentes aquí presentes, a los que vayan a ver esto, al señor Paco Vinagre. Este tipo de charlas, siempre no me voy a olvidar de mandar un gran saludo a María José, que fue la que nos envió aquel primer video de Paco Vinagre, ¿no es cierto? Sí, Si sí, sí. vamos hacia atrás. ¿Y de dónde la conocimos a María José? En el encuentro en Encuentro en Barcelona que Barcelona. hicimos por Tierra Plana. Y así podríamos seguir yendo para atrás y veríamos un poquito más que el movimiento browiano álmico espiritual no parece ser random. Todo va teniendo ahí algo que ver. Pero este tipo de charlas a mí bajo un poco la voz por el horario. Este tipo de charlas para mí son muy lindas de asistir primero, pero también de poder tener el privilegio, el lujo, y el placer, si nos volvemos pecadores, capitales, de poder tener registro, que haya registro de este tipo de charlas. A mí en mi canal ustedes saben que nada, me gusta variar un montón, no me gusta quedarme siempre en un solo formato, pero de estas son complejas de que surjan primero porque bueno, la presentación Paco que hiciste estuvo espectacular, más allá de que era un ámbito interrumpido para aquellos Paco fanáticos que buscaban la palabra única y continua, pero es inevitable. O sea, Oh, ¿cuántas veces puedes tener este tipo de charlas? Como para quedarte callado la boca. Mirá si después se me explotan las amígdalas a mí también. No, dije, prefiero interrumpir y no conflictuar, ¿ok? Pero no, gracias. No puedo decir más que eso. Pues nada, un abrazo a todos, a todo el chat, que vamos 3 horas y pensábamos que iba a ser corto. O sea, Y ¿querés atender alguna que otra preguntita del público, maestro? Yo no tengo problema, ¿eh? pues Pero, mira, no sé cuánto van a durar los cascos, que están a punto de acabar la batería, ok. pero vamos, si tienes una pregunta, bien, si no, me Hubo voy a la una, cama. hubo, no, hubo una que hizo un amigo Antonio hace como una hora y media atrás, pero es algo que uno siempre también piensa, porque cuando uno va hablando de la velocidad de la luz, para mí es más una perturbación de campo, más que velocidad en sí y demás, pero también siempre se habla y dice, bueno, ¿y el de la oscuridad? Porque pareciera como que la tendencia es siempre, el inicio fue oscuro, no fue blanco, no fue claro, ¿no? Digo, en lo que uno se imagina. O sea, es como que la oscuridad siempre es y la luz tiene que aparecer. Pero la oscuridad es constante, siempre está. No tiene principio ni fin.
o le das la vuelta y desde el punto de vista físico la oscuridad no existe. Somos nosotros subjetivamente los que no podemos identificar toda la luz que hay. Bien, vamos a esa. Listo, ahí hay Y, una. Ahí hay una. y entonces, pues la toma de, o sea, que venga la luz es la toma de conciencia, ¿no? El darnos cuenta de que eso está ahí. Bien, bien, perfecto, me gusta, maestro. Un directo de soberbia, no, un directo soberbio, dice Alcachone. Saludos gigantescos, al Chalone, perdón. Bueno, la gente acá saludando y agradeciendo, lógicamente no es para menos. Les cuento rápidamente, voy a dar de baja este video, lo voy a cortar y lo voy a volver a subir porque YouTube me ha puesto el cartelito en amarillo. Ya no sé ni por qué, porque digamos, me lo puso a los 10 minutos que arrancamos. O sea, no hay imágenes que hemos mostrado que pueda llegar a ofender la línea de la comunidad, ¿viste? No, bueno. Bueno, pero estamos en la generación del ofendido. Sí, me gustó mucho esa Es frase. fácil. Sí, me gustó mucho la frase de Gustavo Cordera. La generación de los suaves. Se ha tenido que suavizar tanto las cosas para que nadie las tome mal, que incluso hasta la verdad hubo que suavizar. Y ahí se pudrió, se vino todo este quilombo, básicamente. Porque ahora para decir la verdad tenés que ser suave, ¿viste? No sea cosa que el otro se enoje, ¿viste? Es la verdad, muchacho, ¿qué va a ser? Gente, nada. Yo por mí me doy por completado, por integrado con este conocimiento y me siento hasta en una primicia de esta presentación que hizo Paco aquí. Dale, Paco, dale, dale, dale. Iba a ¿Qué decir doy yo? algo. Pues Expresá. nada, de que adiós, que un abrazo, que me voy a dormir. Ahora sí. Claro, Gente, bueno, para ustedes es tarde, muchachos. claro, Bueno, un claro. abrazo para toda la gente del chat y gracias. Gracias, Paco, por esta presentación y por este intercambio, como Un siempre. placer. Maestro, gracias por volver a casa. A Dani Márquez le digo y a toda la gente, muchas gracias por haber estado aquí en este directo. Nos vemos en el próximo video programa. Hasta luego.